Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori falleció a los 86 años. Estados Unidos sancionó a 16 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por obstruir el proceso electoral y violar los derechos civiles de los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro amenazó con romper relaciones diplomáticas y comerciales con España tras el reconocimiento del Congreso español a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Este jueves 12 de septiembre, 2 astronautas realizaron la primera caminata espacial privada en la historia. Comenzamos con el desarrollo de la información. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció a los 86 años. Fujimori, nacido en Lima en 1938, fue crucial para el desarrollo del Perú al enfrentar la crisis económica de 1990 con el Fujishock, que estabilizó la economía a través de la liberación y privatización. También luchó contra el terrorismo, desarticulando grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, falleció este miércoles 11 de septiembre a los 86 años. Fujimori, nacido el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú, fue una figura central en la política peruana y dirigió un gobierno que hizo 2 cambios que pusieron a su país en la senda del desarrollo: la pacificación en la lucha contra el terrorismo y una reforma económica que trajo décadas de crecimiento. Tras gobiernos radicales de izquierda, con controles de precios y fuertes restricciones, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú en 1990, enfrentando una crisis económica caracterizada por una hiperinflación del 7.650% y una profunda recesión. Su gobierno implementó un conjunto de medidas económicas drásticas conocidas como el Fujishock para estabilizar la economía y aliviar la situación del país. Fujimori liberalizó los precios, eliminó subsidios y privatizó empresas estatales, lo que permitió frenar la hiperinflación y atraer inversión extranjera. Además, redujo el gasto público y reformó el sistema tributario, mejorando la recaudación y estabilizando las finanzas del país. Estas políticas, aunque inicialmente impopulares por su severidad, ayudaron a estabilizar la economía y crear un entorno propicio para el crecimiento a largo plazo. Por otro lado, Fujimori implementó una estrategia integral contra el terrorismo. Por un lado, reorganizó las fuerzas de seguridad y amplió el uso de inteligencia militar para desarticular las células terroristas. Creó unidades especializadas como el Grupo Especial de Inteligencia conocido como GEIN, que el 12 de septiembre de 1992 logró la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, un golpe clave para debilitar al grupo terrorista. Asimismo, en 1997 presidió una de las operaciones antiterroristas más exitosas del mundo contra el grupo terrorista MRTA, en la que se rescató a 72 rehenes que habían sido capturados en la residencia del embajador de Japón. En el año 2000, tras un escándalo de corrupción y fraude electoral, Alberto Fujimori se exilió en Japón. Regresó al Perú en el 2005 con la intención de restablecer su carrera política, pero fue arrestado y condenado por corrupción y por presuntamente tener conocimiento de las operaciones del Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta. Tras ello, la izquierda utilizó las controversias y crímenes ocurridos durante su gobierno para elaborar una narrativa antifujimorista que ha generado un constante enfrentamiento político en Perú. Pese a ello, las medidas económicas aplicadas y el establecimiento de una constitución con un sistema de economía social de mercado, que luego fue ratificada por la población, pusieron al Perú en un camino de crecimiento económico que aún mantiene algo de fuerza hasta el día de hoy.
Estados Unidos sancionó este jueves a 16 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral, acusados de obstruir el proceso electoral y violar los derechos civiles de los venezolanos, según el Departamento del Tesoro. Estas sanciones llegan tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio, donde el régimen de Maduro proclamó una ilegítima victoria. El secretario de Estado, Antony Blinken, criticó duramente al régimen venezolano. En lugar de respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria, mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática para aferrarse al poder. Las nuevas sanciones se suman a las restricciones de entrada a Estados Unidos impuestas a los funcionarios alineados con Maduro, acusados de socavar el proceso electoral y liderar la represión en Venezuela. La dictadura chavista ha intensificado la represión, arrestando indiscriminadamente a ciudadanos que ejercen sus derechos políticos y civiles. Las tácticas de intimidación del régimen continúan silenciando a la oposición en un clima de represión y censura, denunciando la administración Biden. Si bien Washington ha sancionado a más de 140 funcionarios y restringido visados a cerca de 2.000 personas del régimen, la política del gobierno de Biden y Harris ha sido vista como complaciente. El acuerdo de Barbados, impulsado por Estados Unidos para garantizar elecciones justas, resultó sin duda en un fracaso. En lugar de promover la democracia, permitió a Maduro reforzar su control, profundizando la crisis en Venezuela. En declaraciones para TV Libertad, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que la población en el país sudamericano ejerció una mayoría de manera audaz durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Guaidó agregó que Edmundo González Urrutia es el presidente electo y tiene la capacidad de tener una interlocución legítima con todo el mundo y denunciar los crímenes que viene cometiendo la dictadura de Nicolás Maduro. Hay alternativa porque estamos vivos y libres. Vale. ¿No? Y porque Venezuela ejerció mayoría, de manera audaz, de manera innovadora, incluso en una dictadura. Muchos han dicho, dictadura no sale con voto. Probablemente es una frase hecha a la mitad, porque esa es la demostración y el ejercicio de mayoría. Sabemos hoy que no va a ser el elemento detonante, pero de ahí parte esto, de que tenemos un presidente electo, que tiene interlocución legítima con el mundo entero, de que tiene la potestad de peticiones para acciones que pueden llevar a la libertad de Venezuela, que puede señalar claramente a los responsables de la tragedia en Venezuela. Lo hicimos en su momento, ahora hay que hacerlo mejor. Si no logramos en su momento la libertad, entonces tenemos que revisar los errores, sin duda, que se pudieron haber cometido y mejorar para lograrlo en este caso. Y no apostar a una sola cosa. Es decir, las sanciones, la elección, la defensa del voto, la movilización, la protesta. No, es la suma de todo esto. Todas. Exactamente. Por lo que no podemos hacer, insisto, es acostumbrarnos a una dictadura. Eso no va a pasar. No vamos a vivir sin libertad, porque eso no es una forma de vida. Porque no queremos seguir sobreviviendo. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir en libertad. Queremos vivir y ser felices en nuestro país y regresar millones a reconstruir, a ayudar a la región. Y creo que esa es la clave de esto. El régimen de Nicolás Maduro amenazó con romper relaciones diplomáticas y comerciales con España tras el reconocimiento del Congreso español a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, solicitó cesar los vuelos directos y las actividades comerciales españolas en el país. La tensión surge porque España otorgó asilo a González Urrutia y la dictadura continúa impulsando el fraude electoral. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro amenazó con romper relaciones diplomáticas y comerciales con España, tras la decisión del Congreso español de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo y legítimo de Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, instó a la Comisión de Política Exterior a redactar una resolución para cortar de inmediato todos los vínculos con el gobierno español, que otorgó asilo a González Urrutia luego de que el régimen emitiera una orden de captura en su contra. Rodríguez también exigió la paralización de los vuelos directos entre ambos países y el cese de las actividades comerciales de empresas españolas en Venezuela. Esta medida surge en respuesta a lo que el chavismo considera un atropello brutal por parte de España, similar al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino en el 2019.
Pese a las afirmaciones del régimen sobre una supuesta reelección de Maduro, no han publicado los resultados de las elecciones presidenciales de julio. Mientras tanto, la oposición presentó evidencia de una victoria de Edmundo González Urrutia, con más de 7 millones de votos. Pese a ello, la dictadura en Venezuela ha seguido impulsando el fraude y emitió una orden de arresto contra el candidato opositor. El reconocimiento de González Urrutia por parte del Congreso español, aunque no respaldado por el Ejecutivo de izquierda liderado por Pedro Sánchez, ha exacerbado las tensiones entre ambos países, afectando las relaciones diplomáticas y comerciales. En el programa En Contexto, el politólogo y experto en comunicaciones políticas, Luis Núñez, indicó que la población venezolana debe seguir luchando para que el dictador Nicolás Maduro salga del poder. Por otro lado, Núñez indicó que Edmundo González comenzará una gira por toda España para visitar a las comunidades de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país europeo. Salir a la calle, seguir marchando, así haya miedo, así haya represión, no hay de otra. Esto es una lucha de resistencia contra una dictadura que se quiere instalar en uno de los países puntales en América Latina, me refiero al sistema económico, al petróleo y todo eso, y la gente no está dispuesta a que le sigan secuestrando el país por otros años más. Esto no es Cuba, esto no es el desastre que está pasando, por ejemplo, ahorita con la economía boliviana. Esto es algo que va a continuar así porque es una lucha de resistencia. Y María Corina encabeza esa lista mientras Edmundo González está en España. Por cierto, Edmundo ha acabado de señalar, después que se reunió con el presidente español, que va a hacer una gira por toda España visitando las comunidades de venezolanos que están dispersas, pero muy unidas en todo el territorio español. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La crisis migratoria en Cuba se agrava con un impacto profundo en la población. Según la agencia de noticias Reuters, hasta un 18% de los cubanos han emigrado en los últimos 2 años, superando episodios históricos como el éxodo del Mariel. El demógrafo Juan Carlos Albizu Campos estima que la población cayó a 8.62 millones de personas, mientras que datos oficiales reportan 10.1 millones. La migración de jóvenes agrava el envejecimiento poblacional, intensificando los desafíos económicos y sociales en medio de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. La crisis migratoria en Cuba sigue en aumento, sin señales de disminuir, lo que ha generado un impacto significativo en la población del país, según un informe de la agencia de noticias Reuters. Esta estampida migratoria, término utilizado por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, citado por el medio, ha superado incluso episodios históricos de migración masiva, como el éxodo del Mariel en 1980. Las estimaciones sobre la magnitud de la migración varían, pero algunas apuntan a que hasta un 18% de la población cubana abandonó la isla en los últimos 2 años, principalmente hacia Estados Unidos. La caída de la población ha generado un debate entre especialistas. Albizu Campos estima que la población del país ha descendido a 8,62 millones de personas, mientras que la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reporta una cifra más alta, de 10,1 millones, lo que aún representa una disminución del 10% desde el 2020. Sin embargo, se espera que un censo formal no se realice hasta el 2025, lo que deja algunas incógnitas sobre el impacto real de esta migración. Según el informe de Reuters, los expertos coinciden en que la mayoría de los migrantes son jóvenes y personas en edad laboral, lo que agrava el envejecimiento de la población en la isla. Según datos oficiales, 1 de cada 4 cubanos tiene más de 60 años, lo que ejerce una creciente presión sobre el sistema de salud y la economía del país.
Este fenómeno demográfico, combinado con una baja tasa de natalidad, está transformando la estructura social y económica de Cuba, dejándola en una situación muy crítica. El principal motivo de la migración es la grave situación del país, afectado por la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel, que mantiene a la población bajo severas restricciones económicas y sociales, con represión y sin libertad de expresión. El régimen dictatorial de Daniel Ortega ha intensificado su control sobre la libertad de expresión en Nicaragua con la aprobación de una nueva ley de ciberdelitos que extiende la represión más allá de las fronteras del país. La Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, aprobó una ley que establece penas de prisión de entre 3 y 5 años para quienes publiquen contenido que genere alarma, temor o zozobra en redes sociales. Las sanciones aumentan a entre 5 y 10 años si el contenido es considerado una amenaza a la estabilidad económica o social. Grupos opositores, en exilio además, han denunciado que esta ley busca consolidar un control total sobre la información, calificándola como un paso hacia una dictadura digital. Salvador Marenco, abogado nicaragüense, exiliado además también, señaló que el régimen también pretende perseguir a la diáspora nicaragüense. La legislación se suma a la Ley Especial de Ciberdelitos del año 2020, utilizada por el régimen para silenciar a periodistas y opositores bajo la acusación de difundir noticias falsas. Organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresaron su preocupación por el endurecimiento de la represión y alertaron sobre el riesgo que esta ley se utilice para criminalizar aún más a los críticos del régimen. Desde el año 2018, Ortega ha implementado medidas legales para consolidar su poder, clausurando miles de organizaciones no gubernamentales y despojando de la nacionalidad a más de 400 opositores, en un esfuerzo por acallar cualquier voz disidente dentro y fuera de Nicaragua. El régimen de Vladimir Putin ha intensificado las tensiones con Occidente, advirtiendo sobre una posible escalada significativa si Ucrania recibe misiles de largo alcance de Estados Unidos o Europa para atacar territorio ruso. Esta advertencia, expresada por el portavoz del Kremlin, surge en un contexto de invasión rusa en Ucrania. Moscú ha señalado que la entrega de estos misiles provocaría una respuesta de su parte, insinuando un incremento en el uso de armamento más destructivo. El régimen de Vladimir Putin ha aumentado las tensiones advirtiendo a Occidente que cualquier decisión de permitir que Ucrania ataque territorio ruso con misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos o Europa resultaría en una escalada significativa del conflicto. Es esencial comprender que esta advertencia llega en un contexto en el que Rusia, bajo el régimen de Putin, fue quien inició una agresión militar contra Ucrania y viene adoptando posturas antioccidentales, acercándose a países como Corea del Norte e Irán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú sospecha que Estados Unidos ya ha decidido permitir que Ucrania utilice misiles como los Atacams, lo que, según él, incrementaría la participación directa de Occidente en la guerra. Peskov añadió que, si esto ocurre, Rusia respondería de manera adecuada. Además, Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal y cercano a Putin, aseguró que Rusia se vería obligado a utilizar armas más poderosas y destructivas si Kiev comenzara a atacar con estos misiles. Hasta ahora, Estados Unidos ha mostrado reticencia en suministrar armas de largo alcance a Ucrania para evitar una mayor escalada del conflicto. Sin embargo, declaraciones recientes del presidente Joe Biden sugieren que su administración está reconsiderando esa postura. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses y británicos han anunciado más de $1.000 millones en apoyo adicional a Ucrania. La escalada en el suministro de armas por parte de Occidente sigue siendo un punto de preocupación para Rusia, que ha advertido que destruirá cualquier nuevo envío de misiles de largo alcance a Ucrania. Estas afirmaciones muestran la disposición de Rusia de continuar escalando el conflicto y de su negativa de detener su agresión sobre el territorio ucraniano. Este jueves, 2 astronautas abandonaron la cápsula Crew Dragon del cohete Falcon 9 de SpaceX, perteneciente a la misión Polaris Dawn, llevando a cabo la primera caminata espacial privada en la historia. En esta nueva era espacial, las misiones privadas, como Polaris Dawn, están ganando relevancia frente a las misiones gubernamentales.
Empresarios tecnológicos como Jared Isaacman o Elon Musk lideran estas iniciativas. Isaacman, comandante del vuelo, y Musk, a través de SpaceX, alcanzaron dos grandes logros. El primer paseo espacial privado y superar las altitudes alcanzadas desde el final del programa Apolo en el año 1972. Polaris Dawn llegó a una altitud máxima de 1.400 kilómetros, superando el récord de 1.373 establecido en 1966 por Jeremy 11. A diferencia de las misiones de Apolo, que se dirigieron a la Luna, Polaris Dawn permanecerá en órbita terrestre. La cápsula Crew Dragon, lanzada por el cohete Falcon 9, siguió una órbita elíptica que oscila entre los 190 y 1.200 kilómetros de altitud. Tras completar 8 órbitas alrededor de la Tierra, la cápsula alcanzó una altitud máxima de 1.400 kilómetros. El éxito de esta misión marcará sin duda un avance importante para las misiones espaciales privadas, mostrando el potencial de iniciativas no gubernamentales en la exploración del espacio. Los resultados de Polaris Dawn no solo batirán récords históricos, sino que también podrían allanar el camino para futuras misiones de altitud y complejidad similares, cambiando la forma en la que se explora el espacio. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el deporte motor, porque después de 23 años, Argentina vuelve a tener representación en la Fórmula 1 con Franco Colapinto, quien se ha sumado como segundo piloto de la escudería Williams en la presente temporada, cerrando un capítulo de ausencia para el país sudamericano en la máxima categoría del automovilismo. Colapinto asumirá el reto de competir en el trazado callejero de Bakú, donde se disputará la 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1. El joven piloto argentino llega a este circuito con una preparación basada principalmente en horas de simulador, sin experiencia real en pista. En sus declaraciones previas, Colapinto reconoció que el circuito de Azerbaiyán será un verdadero desafío para él, aunque señaló que su familiarización con el auto tras su participación en Monza le dará confianza para encarar esta nueva competencia. Colapinto tendrá la difícil tarea de aprovechar al máximo las 3 tandas de entrenamientos, 2 el viernes y 1 el sábado, para adaptarse al circuito y encontrar el equilibrio necesario que le permita competir de manera efectiva en la clasificación. Su enfoque será progresivo, buscando paso a paso la confianza necesaria para rendir al más alto nivel en un trazado que demanda precisión y velocidad. En el fútbol, Brasil reafirma su calidad de favorito en el Mundial Femenino Sub-20 después de derrotar por 3-1 a Camerún en un partido que se extendió hasta la prórroga. Y con este triunfo, la canariña avanza a los cuartos de final, donde espera por su rival entre Austria y Corea del Norte. Brasil logró una importante victoria sobre Camerún por 3-1 en tiempo extra en su encuentro de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20. A pesar de que era el debut de Camerún en una fase eliminatoria, el equipo africano mostró gran carácter y se adelantó en el marcador al minuto 22 con gol de Naomi Eto'o para el 1-0. Brasil reaccionó rápidamente y encontró el empate 1-1 al minuto 35 gracias a un penalti que Priscila convirtió. El empate se mantuvo hasta el final de los 90 minutos, llevando el encuentro a la prórroga. En el inicio del tiempo extra, Dudiña aprovechó un balón suelto y marcó el segundo gol para Brasil. Ya en los minutos finales del encuentro, la misma Dudiña selló el resultado con un tercer gol, asegurando el pase de Brasil a los cuartos de final.
Y César Montes, el defensor central mexicano, ha concretado su traspaso al Lokomotiv Moscú tras un acuerdo valorado en 8 millones de euros. El exjugador del Español y del Almería, ambos clubes de la Liga, se unen al equipo ruso luego de una complicada etapa en España, donde sufrió 2 descensos consecutivos. Primero con el Español en la temporada 22-23 y posteriormente con el Almería en la 23-24. El diario de Almería confirmó que el acuerdo entre los clubes está completamente cerrado, lo que también se refleja en la exclusión de Montes en los registros de la Liga. Durante su paso por España, Montes disputó 20 partidos con el Español, donde marcó 3 goles en la temporada 2022-2023. En la siguiente temporada jugó 21 partidos con Almería, pero no logró anotar. El traspaso de Montes también coincidió con la convocatoria de la selección mexicana para la fecha FIFA de septiembre de este año, en la que el entrenador Javier Aguirre dio permiso al jugador para ausentarse tras el primer partido amistoso y así viajar a Rusia para cerrar el acuerdo. Montes podría debutar con el Lokomotiv Moscú el 14 de septiembre en un partido de liga frente al Orenburg, aunque si no está completamente adaptado, su estreno podría aplazarse hasta el 19 de septiembre en la Copa de Rusia contra el Khimik. Lokomotiv, actualmente tercero en la Premier League de Rusia, apuesta por la incorporación de Montes para así fortalecer su línea defensiva. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.